Bueno, nuestro invitado es escritor de Albacete, ha publicado esta obra de teatro, Charco de Ranas. Se trata de Manuel Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, Xavi, muchas gracias por invitarme de nuevo y la verdad es con muchas ganas de contaros un poco pues, mi primera incursión en el ámbito teatral. Eso te iba a decir, iba a contar a toda la gente que nos está viendo. Es tu primera incursión en el teatro, en una obra de teatro, en el género teatral, y es sobre una sátira empresarial donde la inteligencia artificial pues lo envuelve todo al final, ¿no? Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de profundizar dentro del ámbito de lo que es la dramaturgia, es decir, el teatro pues es un ámbito de la literatura que bueno, muchos escritores pues, no se ciñen a un solo campo, ¿no? A mí, la verdad es que hasta ahora he estado sobre todo dentro del ámbito de la narrativa, sobre todo con lo que es novela y relatos y algo de poesía también, pero la verdad es que desde hace tiempo quería escribir pues, una obra de teatro, ¿no? Y de hecho tengo en mente varias, ¿no? Y esta la tenía en mente desde hace ya tiempo porque hace prácticamente unos 10 años escribí un relato que era una sátira sobre el mundo de las multinacionales tecnológicas y precisamente varios de los personajes que aparecen aquí ya aparecieron en aquel relato, ¿no? Entonces, esta evolución pues, es diferente a aquel, porque él era más una ironía y una sátira cómica, mientras que aquí realmente estamos más dentro de lo que sería una alegoría de tragedia, más que dentro de lo que es el ámbito de una sátira, ¿no? Bueno, tenéis ahí el nombre, Charco de Ranas. ¿Por qué Charco de Ranas ¿por qué le has puesto este título a tu nueva obra de teatro? Sí, la verdad es que es un título que además tiene una connotación muy importante dentro de la obra, y es que bueno, la idea subyacente es que es una multinacional donde bueno, pues están al borde del colapso y bueno, pues están también devorados por la ambición, el poder, lo que es el mundo de la empresa, y deciden desarrollar pues, una inteligencia artificial que de alguna forma pues, produzca pues, una mayor eficiencia, ¿no? Lo que buscan todas las empresas. Sí, es lo lógico. Más eficiencia, a menor coste. ¿No? Pero llega un momento que empiezan a delegar pues, lo que es el poder de decisión, esa inteligencia artificial. Peligroso. Lo cual podría ser correcto siempre y cuando, pues, porque al final no deja de ser una herramienta, siempre y cuando pues, todo ese proceso de ética y de valores morales también se queden dentro de esos algoritmos que de alguna forma pues, empiezan a asumir esa función de control, ¿no? Pero lo que se produce es un proceso sobre todo de deshumanización y al final digamos que los personajes no es que se conviertan en ranas, es que prácticamente pues, pierden su esencia humana, ¿no? De hecho, los personajes no tienen nombre de humano, tienen los nombres como el asno, la cerda, es decir, que ya están como deshumanizados totalmente, ¿no? Bueno, son estructuras de poder, es decir, no son el objetivo de la obra teatral, que al final lo que buscas es una representación, es decir, yo creo que es una de las grandes diferencias frente a lo que es la narrativa. La narrativa es un mundo que dentro de lo que es el propio ámbito del libro, pues es autocontenido. El teatro no es así, o sea, el teatro tenemos un libro que de alguna forma establece una serie de premisas, pero que luego realmente cobran vida a través de la representación. Sin embargo, en este caso, los personajes no son animales. Es decir, dentro del libro se denominan como animales, pero son estructuras de poder. Es decir, el tigre es la ambición, el poder del gran directivo. De hecho, vas viendo cómo realmente esa ambición y ese afán de supervivencia y sobre todo la soledad, porque al final un tigre, a diferencia de un lobo o de un león que van en manadas, el tigre siempre es un animal solitario, ¿no? Entonces, realmente los animales no son animales, sino que son representaciones o elementos de poder. Está el tigre, el político corrupto, que es el buitre, está, por ejemplo, la cerda, que es el animal superviviente siempre ante todas las situaciones, y luego pues una loba, que no deja de ser la cuidadora de la manada, ¿no? Y el asno, ¿por qué lo has elegido para la portada con ese espejo roto y esa agua, ¿no?, que lo inunda todo? ¿Qué simbología le has querido dar al asno? Pues el asno tiene una connotación muy importante, y es que el asno representa la inteligencia artificial, realmente.
que cuando nace está concebida como un animal de carga que soporta todo lo que es el trabajo duro para buscar una mayor eficiencia, que nunca se queja, que es además está basado pues en esa connotación de sin descanso y que realmente pues simbolizaban los asnos, pero que va evolucionando poco a poco y además cada vez va asumiendo más el control y rompe el espejo porque realmente lo que es la historia pues se inicia mediante lo que es el presidente con un discurso que ensaya delante de un espejo, esos discursos que además para mí era muy importante reflejarlo en el libro, son esos discursos donde hay muchos elementos que están basados en mensajes también vacíos, mensajes como son la sostenibilidad, la eficiencia, el trabajo en equipo, como es la sostenibilidad, y sin embargo son mensajes que incluso cuando los ensaya delante del espejo dice lo importante es que lo crean. Ese espejo se rompe y lo rompe precisamente la inteligencia artificial porque cuando asume el control pues conduce a todos los personajes a un destino imprevisto, ¿no? De hecho, esta es la portada oficial del libro en físico, pero la versión Kindle, podríamos decir, la versión digital, pues es una portada totalmente distinta. Sí, es una portada diferente que tiene pues el brazo de una máquina, porque al final es una inteligencia artificial robótica, es decir, camina como un robot más y como un personaje más dentro de lo que es el mundo de la empresa, ¿no? Y hay un elemento muy importante y es que aparece con un pincel, y es que ese pincel es el elemento moral en el cual precisamente la loba, que intenta de alguna forma enseñar unos valores morales y éticos a la inteligencia artificial, porque como le explica, no todo cabe en un algoritmo. La inteligencia artificial incluso intenta aprenderlo, intenta aprender qué es lo que simboliza realmente ser humano, ¿no? Y eso en esa portada está caracterizado de esa forma, ¿no? Tú como informático, ingeniero informático, a la hora de escribir esta obra de teatro, supongo que te habrás planteado muchísimas cosas, sobre todo tú que estás muy metido en cuestiones de inteligencia artificial, informática, ordenadores, máquinas. ¿Puede pasar que la inteligencia artificial tome las riendas reales de lo que pasa en una empresa? Y de que los empresarios se fíen, porque evidentemente la inteligencia artificial no es... Pero bueno, son dos preguntas, ¿no? ¿Es posible que la inteligencia artificial tome el control y los empresarios se fían totalmente de la inteligencia artificial? Bueno, el concepto de inteligencia artificial, como has comentado, la verdad es que ha evolucionado mucho. Yo cuando empecé a estudiar informática, bueno, en mis años, cuando tenía, no te voy a decir la cantidad de años, pero por encima de la treintena... No lo sé, pero aparentas muy joven, Manuel. No sé los años que tienes, lo he preguntado. Por encima de la cuarentena. Te has cuidado muy bien. La verdad es que ya existía la inteligencia artificial y existían los sistemas expertos y existían, ¿no? Sí es cierto que los modelos han ido cambiando y el concepto de inteligencia artificial ha ido cambiando. Pero un poco respondiendo a tu pregunta, la inteligencia artificial hará lo que nosotros queramos que haga. Es decir, será un instrumento que nos pueda ayudar con el concepto del asno que hemos comentado, pues una ayuda a soportar esas tareas más pesadas, o podremos delegar la toma de decisiones. Por ejemplo, hay muchos campos donde ya se aplica, campos que son, por ejemplo, yo a nivel profesional lo he vivido, por ejemplo, en el ámbito de la justicia. Hay países donde el juez no es una máquina, pero sí instruye en base a unos parámetros y luego el juez puede, ese borrador de sentencia que de alguna forma, de forma preliminar le ofrece la máquina, pues puede decidir que sí o que no. Pero hay casos, hay determinados tipos de casuísticas donde, por ejemplo, en China ya se está aplicando. Es decir, la inteligencia artificial podrá hacer lo que nosotros determinemos que haga. Otra cosa es cómo lo va a hacer. Es decir, ¿va a ser más ética o menos ética que una persona? Dependerá. Hay casos de personas que probablemente se encuentren lejos de esa ética global y sin embargo a lo mejor una máquina puede serlo más, pero o no.
dependerá mucho de ese proceso de aprendizaje y que le podamos dar. Hoy he visto una noticia de que la inteligencia artificial también hace sesgo en cuanto a masculino y femenino. Recomienda estudiar a las chicas ciencias sociales, carreras que tienen que ver con ciencias sociales, y a los chicos ingenierías y demás. O sea que hasta la inteligencia artificial hace sesgos y hay que tener un poco cuidado en lo que dice. Pero por ahora, Manuel, no creo que la inteligencia artificial domine el mundo. Por ahora es imposible. No, yo creo que hay... Que tome el control real de todo. No estamos en un ámbito Eso es ciencia como ficción. Pueda ser la película de Terminator o ese tipo de ámbitos, aunque sí hay ámbitos donde se le delega ya determinado poder de decisión o optimización de rutas, por ejemplo, pues la distribución del correo, por ejemplo, la logística, la utiliza mucho pues para optimizar determinado tipo de rutas, ¿no? Pero el elemento más importante ahí es que las máquinas harán lo que nosotros pretendamos. Es cierto que el proceso de aprendizaje de la inteligencia artificial, ya digo que hay muchas variantes, no es como otro tipo de programación. Es decir, a otro tipo de programación le dices, esto es así, de esta forma, pues un gato tiene rabo, orejas, patas y tal, ¿no? Mientras que a una inteligencia artificial tú le enseñas 1000 fotografías de perros, 1000 fotografías de gatos y él ya define lo que es un gato y lo que es un perro. No se lo tienes que explicar. Y eso es muy importante porque lo que acabas de comentar, de hecho hubo mucha polémica porque determinados algoritmos en redes sociales pues empezaron a tener sesgos precisamente porque había colectivos que le orientaban a determinadas cosas y claro, las consecuencias eran horrorosas. Entonces, ya digo, las máquinas serán lo que nosotros determinemos que sean, ¿no? A mí me gusta una pregunta que planteas al principio de la obra, antes de que empiece y demás. ¿Qué nos hace humanos? Que creo que todo el mundo se lo plantea y tú a la hora de escribir esta obra de teatro, Charco de Ranas, también te lo has planteado. Claro, para mí ahí, ¿sabe? Es el elemento, yo creo, fundamental de la obra, ¿no? Porque por eso los personajes simbolizan como estructuras de poder que están asociadas a animales, pero que son realmente estructuras de poder, ¿no? Y es hasta realmente los personajes no es que se conviertan en ranas, porque al final aparecen ranas, aparecen como encorvados, sino realmente a lo largo de la obra ves cómo se van degradando, cómo pues prácticamente, y esto es muy importante, la función del teatro, y es verlo con los actores, porque los actores dan vida, ¿no?, a lo que son esas palabras, y cómo se van degradando, cómo se van encorvando, cómo se van perdiendo incluso las capacidades del lenguaje, hasta que ya incluso no pueden hablar, y se convierten eufemísticamente en ranas. No es que se conviertan en ranas, es que dejan de ser humanos. Y es que cuando nosotros mismos perdemos determinado tipo de capacidades, nos vamos degradando, pues llegamos a un momento en que ya no somos humanos. Entonces, es una pregunta muy interesante a la hora de determinar qué es lo que una máquina puede aprender para, en cierto sentido, pues sentirse más humana, ¿no? De hecho, el personaje lo intenta, pero realmente cuando llegamos a la conclusión o al desenlace nos damos cuenta que es una máquina que no tiene nada, lo que hace es buscar una optimización, nada más, ¿no? Para ir finalizando, ¿dónde se puede comprar Charco de Ranas? Tanto físico como digital, claro. Bueno, pues la verdad es que lo podéis adquirir pues tanto en las librerías, está en las librerías, como también en lo que son las plataformas, pues las plataformas como son Amazon, Apple, Kobo, Google Play, etcétera, como incluso mi propia página web también pues realizo la venta de los ejemplares. Y está disponible pues tanto en papel como en libro electrónico como en audiolibro. En audiolibro también, sí, también qué guay. Audiolibro. Además que tus obras, no sé si en este caso, se traducen también a distintos idiomas. Sí, la verdad es que ahí he realizado un esfuerzo también muy importante de divulgación. Para mí era muy importante que en otros idiomas, y de hecho pues la mayor parte de mis obras están en 8 idiomas, y en el caso de Charco de Ranas, que acaba de salir, pues he recibido ya la traducción al inglés y al francés, estoy viendo la de italiano, y yo creo que antes de final de mes también estarán en el resto de idiomas también. Como es la primera incursión en obra de teatro, estás más acostumbrado a la narrativa, navegas muy bien en aguas de narrativa. En obra de teatro, pues a lo mejor te has metido en un mar un poco revoltoso. ¿Qué ha sido lo más complicado a la hora de escribir el texto? Bueno, yo creo que hay dos elementos diferentes, ¿no? Uno es la historia ya la tenía en mente de hace ya tiempo, pero sí es cierto que al ser un ámbito de la literatura distinto,
tuve que formarme de una forma muy importante. Es decir, aparte de leer mucho teatro, porque he leído mucho teatro contemporáneo, tanto a nivel nacional, porque bueno, pues siguiendo Juan Mayorga, como hay muchos otros, como a nivel internacional, pero sobre todo aplicando lo que es el estudio de técnicas y de metodología, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las que más he utilizado en este libro, por ejemplo, es la de un dramaturgo húngaro que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, que es Lajos Egri, que realmente en España ha tenido menos difusión, porque ha habido, pero para mí se ha adaptado mucho también, incluso, uno de sus discípulos fue Woody Allen, y él decía que era tanto para el teatro como para lo que es los guiones de cine, y a mí es una metodología que me gustó mucho, y yo, de hecho, pues la he aplicado aquí, ¿no? Pero he aplicado muchas otras metodologías de grandes dramaturgos españoles contemporáneos que tienen pues una visión un poco distinta. A mí me gusta mucho también Juan Mayorga con el concepto de elipsis que tiene y otros más, que podría hablar de ellos y demás, que lógicamente he tenido que formarme mucho antes. De hecho, podría decirte que tardé más tiempo en estudiar y en preparar y sobre todo en detallar lo que es la planificación que en la escritura. Yo creo que es la obra, a pesar de que es como muy reducida, que más he invertido en la planificación. ¿Tienes alguna compañía de teatro? Bueno, ¿se le has propuesto a alguna compañía de teatro de Albacete, por ejemplo, que la interprete? Estaría muy bien en EA Teatro, por ejemplo, que es un recinto así muy acogedor y alternativo, y estaría muy guay. Estoy en ese proceso ahora. Es cierto que he formado parte ahora de diferentes asociaciones nacionales, entre ellas la Asociación Nacional de Autores y Escritores de Teatro de España, y mi próximo paso es realizar la representación, porque como te comentaba antes, a diferencia de la novela, que prácticamente finaliza en el momento que se publica, la obra de teatro no es así. No es así. Una vez se representa, incluso hay veces que se no reescribe completamente, pero se actualiza. Exacto. Porque los actores logran imprimir en determinados mensajes o cómo viven, y también hay muchas metodologías en este campo, que incluso a veces el autor que ha escrito el texto no lo ve. Y yo creo que es un tema muy interesante. A mí es lo que más me ha atraído, por un lado, y también me daba cierto temor, y te lo he de confesar, y es que, por un lado tengo la valentía de entrar en terrenos que no tenía, porque yo creo que es un desafío, pero es cierto que es un desafío muy diferente a lo que era. Aún así, hay muchos casos de escritores que, que han tocado narrativa, han tocado el mundo de la dramaturgia e incluso un ámbito como es la poesía, que es completamente distinto también. Pues sí. ¿No? Manuel, muchísimas gracias. Yo invito a todo el mundo a que compre Charco de Ranas. Está en digital, está en físico, en Amazon, por ejemplo, en la página web de Manuel, es decir, que lo podéis conseguir en muchas plataformas. Es un dilema empresarial, inteligencia artificial, es muy actual, porque es un tema que las empresas evidentemente están tirando muchísimo de la inteligencia artificial, y es un dilema que se puede plantear, ¿no? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está la moral? En fin, muy recomendable. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a vosotros. Mira, me encanta ser un hombre anuncio, porque me pongo así el de eso y ya me enfoca mi compañero en la cara para que se vea bien la portada, aunque esté ahí. Pero bueno, muy recomendable. Gracias, Manuel, de verdad. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues nada, continuamos con más Socicultura aquí en A Pie de Calle.